buenos días, bienvenidos otra vez aquí en la plataforma para continuar con el estudio en esta segunda semana de este cuarto bimestre. Vamos a complementar el tema de el texto. En esta oportunidad vamos a realizar un taller en cuanto al estudio del texto narrativo. Vamos a hablar un poco sobre la narración, qué cosa es la narración, qué característica principal tiene todo texto narrativo, cuáles son sus partes fundamentales y los elementos que lo constituyen. Luego pasaremos a desarrollar algunos ejercicios de comprensión textual para poder reconocer en ellos qué tipo de narrador presentan dichos textos o los elementos que lo conforman también. ¿Ok? Bien, entonces vamos a comenzar nuestro segundo tema de, este, de esta parte del cuarto bimestre. Narrar básicamente es contar. Es un tipo de texto, la narración, en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos, es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen, en este caso referido al argumento, los personajes que las llevan a cabo, porque giran en torno a ellos, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos, como su estructura y desde qué punto de vista se cuentan. Esto tomado básicamente por el tipo de narrador. Ahora, ¿por qué narrador? Porque es el elemento más importante de todo texto narrativo. Este, el narrador, es quien contará la historia, sea esta real y o imaginaria. Este narrador, que puede ser interno o externo, tomando en cuenta el punto de vista, puede aparecer en primera, segunda o tercera persona. Un narrador externo es aquel que se encuentra fuera del texto, ¿ok? Este generalmente aparece en tercera persona, el cual puede ser omnisciente o testigo, u observador, perdón. Y el narrador interno se puede presentar tanto en primera como en segunda persona. En primera persona como protagonista de la historia y en segunda persona como testigo, como un personaje secundario. Ahora bien, este narrador va a estar acompañado de otros elementos como son los personajes, ¿ok? Los personajes, las acciones que tienen que ver con el argumento básico, el tiempo y el espacio en que se desarrollan los mismos, como elementos de todo texto narrativo. Vamos a centrarnos el día de hoy al estudio de un tipo de texto narrativo, ya que estos pertenecen al género narrativo. Dentro del género narrativo, las especies están contadas básicamente en un grupo, dentro de ellos la novela, el cuento, del cual vamos a hablar el día de hoy, el mito, la leyenda, ¿sí? Las fábulas, las anécdotas. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es el cuento, porque vamos a desarrollar este tipo de texto narrativo, cuentos. Es una narración corta, ¿ok? Al ser corta, lógicamente tiene una sola trama, una sola historia, tienen pocos personajes, los cuales van a ir desarrollando acciones, pocas, en un tiempo y lugar determinados. ¿Qué características tiene un cuento? Básicamente, en primer lugar, podemos nombrar que un cuento, como hemos dicho, con narración corta, es breve, ¿ok? Es ficticio, ya que se basa en historias imaginarias o contiene elementos irreales. Suele provocar un solo efecto en el lector, ya que gira en torno a una trama, desarrolla específicamente un tema, un solo tema, gira en torno a un tema. Se pueden insertar diálogos directos entre los personajes, ¿ya? Los cuales van a servir, perdón, para interactuar tanto perdón, a acciones y a conductas o comportamientos. Aquí existe un narrador que cuenta los hechos generalmente en tercera persona, sea omnisciente u observador, y su estructura.
al igual que la estructura de todo texto narrativo, está basada en tres partes: inicio o presentación, nudo o conflicto y el desenlace. Las partes que puede presentar todo texto narrativo ya lo nombré. Tres, el inicio. Aquí básicamente se da a conocer dónde, cuándo y a quiénes sucede la historia. Aquí podemos encontrar diferentes tipos de textos descriptivos. ¿Por qué? Porque se va a presentar a los personajes, él o los personajes, se va a presentar las primeras acciones, el escenario se va a describir, no, se va a detallar claramente cómo son ellos, qué función cumplen dentro del mismo texto. El nudo o conflicto es la parte más importante del cuento, ¿no? Ya se ha desarrollado un sinnúmero de acciones y llega a un punto en el cual se presenta un problema, ¿no? Este tiene que ser solucionado. Este problema es algo especial que aparece y el suceso o situaciones para solucionar el problema aparecen a continuación de este. Se crea aquí el conflicto, ¿no? Los puntos suspensivos que hacen ver, ¿no? O hacen creer, perdón, en qué terminará y cuáles serán las posibles soluciones al conflicto presentado. Y finalmente tenemos el desenlace, en la parte final del cuento. Puede ir a una conclusión donde el problema o todo vuelve a la normalidad, aparente normalidad. ¿Ok? Entonces, las partes de todo texto narrativo: el inicio, el nudo y el desenlace. En cuanto a eh, la ubicación de estas partes, podemos notarla claramente en el siguiente texto. ¿Ok? Tenemos la primera, que es el inicio, y dice así: este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol, que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. En esta primera parte, ¿ok? Podemos notar la descripción, ¿sí? Una topografía con respecto al escenario y en cuanto también a la descripción de el personaje principal, que vendría a ser un caracol, ¿ok? Una descripción tanto física como moral, una prosopopeya y una etopeya a la vez. Luego tenemos el nudo o conflicto, dice así: paciencia, decía el caracol, ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuánto me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. ¿Qué pasará a partir de aquí, a partir de este punto? ¿No? ¿Cuál será la conclusión final de ello? ¿En qué desencadenará esta promesa que hace el caracol a, eh, a este otro personaje, que es el Rosal, ¿no? Es un personaje que cobra vida. Básicamente estamos, creo, ante un cuento fantástico en donde todos los personajes animados e inanimados cobran vida, ¿ya? Y terminamos con el desen- desenlace o final. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes. ¿Mm? Mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace. Pues bien, tenemos una conclusión que, lógicamente, todo vuelve a la normalidad y esa promesa nunca pues se cumplió. Y siempre, ¿no? En el caso del caracol, aún no cumpliendo con su promesa, siempre echando la culpa al que está al costado del porqué de su desdicha o de su fracaso. Esto es una pequeña presentación con respecto a las partes de todo texto narrativo, todo cuento,
básicamente, de Hans Christian Andersen, ¿no? Que se ubica dentro de la gran lectura, los días de la semana. Claramente podemos notar las partes que conforman dicho, dicho texto narrativo. Dentro de ellos también podemos hallar a los elementos, que es lo que a continuación vamos a analizar. Tenemos a los personajes, ¿no? En primer lugar tenemos al narrador, ¿ya? Que vendría a ser el autor de la obra, un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, en tercera persona omnisciente, ¿ya? Eh, tenemos a los personajes, las acciones, el escenario y el tiempo en que se desarrolla. Esto empezaremos a reconocer a partir de este esquema. ¿Ok? Narrador, tiempo, personajes, lugar y acciones. Empezaremos a hablar sobre el narrador. Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes, sean, sean estos principales y o secundarios, y sitúa a la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. Luego tenemos a los personajes. Hay generalmente uno más importante, que es el protagonista, ¿ok? En torno a quién gira la historia. Los demás son secundarios, incluyendo el antagonista, aunque en algunos casos el antagonista también aparece como personaje principal. Casi siempre son seres creados por el autor y por medio de ellos expresa sus ideas. ¿Ok? Con cada una de sus intervenciones y actuaciones dentro del texto, los personajes revelan una norma de conducta, es decir, su carácter. ¿No? El tiempo en la narración hace referencia a la duración de la acción. ¿Ok? El espacio-lugar es el ambiente o lugares donde se desarrollan las acciones. Esto pueden ser internos y o externos. Y las acciones está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, sean estos reales y o imaginarios. Estos se pueden dividir tanto en idea principal como ideas secundarias, y estos están entrelazados con el tema o la trama del argumento. Muy importante tomar en cuenta ello. Pues bien, esos han sido las partes y sobre todo los elementos que conforman a todo texto narrativo. Muy importante tomar en cuenta para poder analizar los diferentes textos que se irán presentando ya durante las clases en vivo. Para poder terminar esta primera parte del estudio del texto narrativo, hay que recordar que el narrador, sí, este narrador, vuelvo a repetir, se puede presentar de manera interna o externa, o sea, de manera general existen dos tipos de narradores. El externo, ya que es como el director de una película que se encuentra en una esquina, en un rincón, en un ángulo, observando lo que hacen los personajes. Este no participa de la acción, está ajeno a él y puede, sí, plantearse de dos formas. Un narrador observador, como dije, que solo sabe el pasado y el presente de los personajes y el desenvolvimiento de las acciones, y el narrador omnisciente, que es como un dios, el que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo predice. Esto en cuanto al narrador externo. El narrador interno es aquel que participa dentro de la narración. Puede estar en segunda persona como un narrador testigo, ¿ok? Como un personaje secundario del mismo, el cual ayudará al personaje principal a poder alcanzar el éxito dentro de lo narrado, y un personaje, perdón, y un narrador protagonista. Este narrador protagonista es el personaje principal de la historia, en torno al cual gira cada una de las acciones desarrolladas durante el texto. ¿Ok? Entonces, a tomar en cuenta claramente cada uno de estos elementos, pero lo más importante en cuanto a la presencia de el narrador. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nuestro tema para esta semana.
para poder complementar el estudio de los textos que hemos venido llevando a cabo durante las últimas semanas. Conmigo será hasta la próxima. No se olviden de revisar el material. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye bye.